Ok, uno de los problemas que tengo es la corredera, que no funciona. Por lo típico, ¿no? Que se bloquea o algo. Aquí la llaman el lock. Entonces voy a ver, es la primera vez que lo hago. Voy a ver de sacarla. Estamos en el agua. Aquí hay un cepillo que dejó el antiguo propietario, supongo que para limpiarla. Y tenemos el tapón, ¿vale? Entonces es cuestión de sacar esto, poner el tapón, limpiarlo, sacar el tapón, poner la corredera de vuelta y a ver lo que pasa. Pero claro, va a entrar agua. Va a entrar agua, así que no nos asustemos. A ver qué pasa. Vamos a dejar aquí la linterna. Vamos a ver. Pillando. Vamos a ver. Ya entra el agua. Tapamos. Bueno, no ha ido mal. No ha ido mal. Esta agua la recogeré. Se va a la sentina. Vale. ¿Veis por qué no funciona la corredera? Ay. Criaturas. Bueno, lo he limpiado lo mejor que puedo. Ya cuando vaya al varadero en primavera, antes de empezar la sesión de 2025, miraré a ver si lo puedo limpiar, pero mientras tanto, ¿ustedes saben de algún producto, algún tratamiento para evitar que esto llegue a este extremo y no tener que andar aquí con el agua? ¿O simplemente hay que ir limpiándolo? Dejármelo en los comentarios, por favor. Bueno, para instalarlo, el mismo procedimiento que he hecho antes. Lo que hago es, con la mano derecha, saco el tapón, la mano izquierda paro el agua, si entra mucho, dejo el tapón y con la mano derecha cogeré la corredera y la volveré a instalar. Esto es la teoría. Venga, a ver qué tal. Sacamos el tapón y entrará el agua. Tapamos, no hace falta, porque mira, porque la válvula funciona. Uy, hay mierda aquí todavía. Bueno, vamos a tapar ya. Esto tiene que mirar hacia adelante. Esto hay que apretarlo con la mano, ¿eh? No me uséis herramientas ni... Venga, va mirando hacia adelante. Y ya está. Recoger el agua, mirar que no entre nada más. Bueno, ya está. La zona limpita y saneada, ¿eh? Dejamos este. Lo tenéis. La corredera está funcionando, aunque va muy lenta. Quizás hay que calibrarla. Quizás tengo que calibrarla, porque me está marcando 2 nudos y estoy haciendo 5 sobre el suelo. No hay corriente para esto. No tengo 3 nudos de corriente en contra, seguro. Entonces habrá que calibrarla ahora que estamos en alta mar, quiero decir en marea alta. Y he olvidado mostraros cómo lo hago para calibrar el Raymarine ST60, la corredera de Raymarine ST60. Primero se pulsan los 2 botones al mismo tiempo de Speed y Trip. Esto nos lleva a la calibración de usuario. Pulsando el botón Speed cambiamos de pantalla. La primera pantalla son las unidades de velocidad que están en nudos, la dejamos. La siguiente pantalla es la resolución, la dejamos como está. La siguiente pantalla son las unidades de la corredera que están en millas náuticas, lo dejamos como está. La siguiente, sí tenemos disponible Speed over ground o velocidad sobre el suelo, que es la velocidad del GPS, y es la que queremos aceptar porque en este momento en marea alta casi no hay corriente y prácticamente coinciden las dos. Le damos al reset y aceptamos esta velocidad como velocidad sobre el agua. Y ya tenemos la corredera calibrada. En marea alta. Y venga, vamos a dar una vuelta, igual como las velas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y a ver si vemos a Ian, que Ian a lo mejor sale hoy en Madejon con el láser, que a él le gusta la vela ligera. A ver, Ian es
es un adolescente. Y le gusta, a ver si lo vemos. Igual como el ancla, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estoy solo, Claire está con los perros otra vez, con huskies de la Caridad y, oye, estamos toda la semana trabajando pues para esto, ¿no? Para disfrutar. Venga, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Ahora pronto tendré que mirar porque me estoy acercando a la costa de la bahía de Ballyholme. Y ahí veo que hay algunas boyas que serán para las carreras de la vela ligera. Entonces a ver si vemos ahí por ahí. Ahora está bufando un poquito. El viento me viene por allí, la parte para anclar perfecta sería por allí. Entonces ya hemos pasado esta boya, giramos un poquito más a estribor. Nos acercamos un poquito al club. Lo ponemos bien. Ya nos queda buscar un lugar para echar el ancla. Para fondear necesitamos colocar la embarcación cara al viento. Es importante fondear cuando sopla terral, que es el viento que va de tierra al mar. En caso de fondear con brisa marina, esto sería peligroso, ya que si garreáramos, que es cuando se suelta el ancla y la vamos arrastrando por el fondo marino, podríamos acabar embarrancados o en las rocas. Hoy sopla un viento de oeste-suroeste, por lo tanto el lugar ideal para echar el ancla es en la parte oeste-suroeste de la bahía de Ballyholme. Suelo utilizar un orinque, que es una línea atada a la cruz del ancla y sujeta una boya en superficie. Me sirve para recuperarla en caso de que se enganche con algo. Tiene muchos detractores por aquí, algunos se quejan de que crea un peligro en la zona de fondeo, pero a mí mis instructores me enseñaron así. El fondo marino está lleno de sorpresas y nunca sabes lo que puedes enganchar con el ancla. Aunque yo he fondeado cara al viento, en el momento que detuve el barco, este se pone de lado, porque el viento empuja la proa. Esto se puede ver observando la boya del orinque, que ahora mismo me está quedando al lado de babor. Pero en el momento en que el ancla agarre en el fondo marino, esto servirá de punto de apoyo y el barco volverá a girar cara al viento. Ya está, ahora a esperar que se estabilice y mirar que no agarre. Y ya nos podemos relajar. Ian nos ve y decide venir a saludarnos. Lamentablemente no me di cuenta de que los settings de la cámara estaban en velocidad rápida. So, Ian se va con su barquito a la carrera. Buena suerte, good luck. Remember the rudder? Yeah. Es como un niño. Yo también. Qué
suerte estar en tan buena forma. Los Icebreakers o los rompehielos. Así es como se denominan esta serie de carreras donde los valientes competidores desafían las bajas temperaturas del mar irlandés durante los domingos de invierno. Las organiza el prestigioso club de vela de Ballyholme. La ubicación del club es magnífica, con una bahía protegida que permite navegar y competir con seguridad para los numerosos dinghies y yates dentro del club. Su pedigrí de carreras ha proporcionado regatistas y oficiales en las últimas 5 regatas olímpicas, así como el oficial principal de la regata para la Volvo Round the World Race de este año y muchos otros eventos internacionales. Marisa, fondeada y tranquila en la bahía, observa de cerca a los sufridos regatistas con admiración, mientras su capitán, quizás un poco cansado de ver el esfuerzo de su compañero Ian, decide preparar unos macarrones a la carbonara, que os enseñaré, si queréis, en otro vídeo. Ha sido un día estupendo. He disfrutado de las regatas en primera fila. Pero ya es hora de volver a la marina y practicar mi amarre en solitario. Adiós, amigo. Buena suerte. El viento nos va a llevar al pantalón. Entonces, incluso si fallo esto, no va a haber problema. Miramos que no venga nadie y entramos. Venga, poco a poco. No hay ninguna prisa. No tenemos ninguna prisa. Ahora tenemos el viento de cara. Entonces dejaremos que la proa caiga hacia babor mientras nos abrimos y entramos de popa. Bien pegaditos allí. Este es mi amarre. Lo dejamos pasar. Porque mi Pro Wash me lleva hacia allí. Entonces lo dejamos pasar un poco para poder corregir. Ahora vamos. Venga, empezamos maniobra hacia atrás. El barco se intenta ir a babor. Corregimos un poquito, a ver si cuando coja velocidad, vale, ya tenemos control. Ya tenemos control, ya podemos ir
Ya podemos ir tirando. Mi objetivo está allí. ¡Ay! Creo que sí, creo que ha pillado. Algo está fallando. Ok, ya me lleva para allí. Ya me lleva. Necesito más potencia. Ya está. Perfecto. Atacamos de aquí. Ya está, no se va a ningún sitio, ¿ves? No se va a ningún sitio. Ha entrado un poquito demasiado ángulo. Pero nada, no hemos tocado el otro barco. Y esto no se va a ningún sitio. Ya podemos pararlo. Gracias por vuestra atención. Me estoy divirtiendo mucho compartiendo estos vídeos y espero que también os entretengan a vosotros. Dejadme algún comentario, aunque solo sea para decir hola, así sé que estáis ahí. Y si os ha gustado, compartirlo y suscribiros. ¡Hasta siempre, amigos!